Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a continuar con el libro de Hechos. Al apóstol Pablo lo acaban de capturar y lo hicieron preso. Lo capturaron justamente cuando estaba en el templo, cubriendo unos votos que los hermanos de Jerusalén habían dicho. Algunos judíos que habían venido de Asia pensaron mal que Pablo había metido a Trófimo, que no era judío, al templo. Eso era algo blasfemo, eso era algo muy grave, meter a alguien que no era judío en la área de los judíos. Podía estar en el atrio. Todo eso hizo que tomaran preso a Pablo, pues querían matarle. Pablo va a presentar su defensa verbal, oral. Dentro de ello incluye su testimonio de conversión. Capítulo 22, pero vamos a retomarlo desde el 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, hemos dicho que es la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia estaba en la esquina del templo de Herodes. Era como una torre de vigilancia para observar todo lo que sucedía en el templo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, a Lisias, el que lo rescató, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y entonces el tribuno se quedó sorprendido porque Pablo habló en griego, y el griego era el idioma de la gente culta. De hecho, en Tarso había una universidad, como en Alejandría también, y en Atenas, eran 3 universidades grandes. ¿Hablas tú griego? Se queda sorprendido Lisias porque consideraba que Pablo era un sicario, un alborotador. Estaban en contra del imperio. Y entonces lo confunde con un hombre que en el año 46 de nuestra era se levantó contra los romanos. Un sicario sabía matar. Usaban una daga curva que era la sica. El sicario era muy temido porque se metía entre los romanos cuando había una reunión y agarraba y sacaba la daga y se llevaba 2, 3, lo mataban. Pero él mataba a 2, 3 romanos, un tipo kamikaze. Este egipcio logró reunir 4,000 sicarios y Roma los aplasta. Pero este egipcio logró escaparse, se fue con vida. Eso lo tenía muy presente Lisias. Se voltea y dice: ¿no eres tú el egipcio que hizo tal sedición? Quiero decir que a Pablo lo estaban confundiendo con un ratero, un ladrón. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Primero, Pablo da su identidad, era judío, venía de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, 2 puntos: varones, hermanos y padres. Varones, hermanos, que era judío, y padres, los ancianos del concilio. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. De cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan de una intervención de Gamaliel en el juicio de nuestro Señor Jesucristo? Gamaliel es el que dice: hermanos, no se preocupen. Si lo que está levantando este hombre, se refería a Jesucristo, es de los hombres, va a morir solo. Pero si es de Dios, tengan cuidado, no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Este punto vislumbra la sabiduría e inteligencia de este sabio de Jerusalén. Muchos eruditos piensan que él se convirtió posteriormente al cristianismo. Y dice: ese fue mi maestro, Gamaliel. Veamos cómo era la selección de fariseos. El fariseo era un hombre que tenía la capacidad de memorizar los 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá.
Había niños de 14 años, de 13 años que habían memorizado la Torá. No había televisión, no había internet, no había tantos distractores. Memorizaban la palabra. Y salmos también. Había maestros fariseos que decían: a ver, este niño, ¿cómo te llamas? Pedrito. ¿Tu papá qué es, Pedrito? Mi papá es carpintero. ¿De dónde? De Galilea. Muy bien, Pedrito. Regrésate a tu casa y sé un buen carpintero. No tenía la capacidad para ser fariseo. Había gente captando talento, por decir así. De entre toda esa gente había fariseos, pero había gente con más excelencia que era fariseo de fariseos. Y uno de ellos era Pablo. Pablo tiene una inteligencia tan fina. Independientemente que Pedro es inspirado también por Dios y el Espíritu Santo, no es lo mismo las cartas de Pablo que de Pedro. Pablo está diciendo: yo vine de Cilicia, de jovencito, de niñito, llegué. Mi maestro fue Gamaliel. Se ubicó como judío, se ubicó como un excelente estudiante de la Torá. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, la Torá, celoso de Dios como hoy ustedes lo son. Pablo no desconocía ese celo que tenía la gente por la Torá. Se está identificando con ellos, dice: celoso como ustedes, así era yo. Y luego empieza a platicar: perseguía yo este camino, el camino de Jesucristo, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Aquí no hay Marías, aquí no hay Choles, no hay Lupitas. Para llegar al Padre solamente es Jesucristo. Lo digo con todo el respeto. Solamente el camino para llegar al Padre es Jesucristo. Yo soy el camino. Y Pablo dice: yo perseguí ese camino. Estuve en contra de ese camino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hombres y mujeres que no estuvieran de acuerdo con su forma de pensar, farisea. Hermano, aquí tenemos una enseñanza interesante. Si alguien no compagina con nuestra doctrina, no estamos de acuerdo con él doctrinalmente, pero no tenemos por qué odiarlo. No tenemos por qué azotarlo, ni arrastrar a sus esposas, porque Dios no nos manda eso. Cuando Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, dentro de las guerras que tuvieron contra Canaán, le dice: ve y mata todo, perro, niño, gato, todo lo que se mueva. Libro de Reyes. Y entonces Saúl dice: voy a matar todo, pero esos becerros gordos son para mí. Desobedece. Llega un profeta y le dice: ya tienes harto al Señor. Has dejado de ser rey, porque Él dijo que mataras todo. Entonces Él se defiende y dice: es que estos becerros gordos los tomé para tu ofrenda. Entonces Dios le dice: ¿quién te pidió ofrenda? ¿Quién te pidió sacrificio? Yo te he pedido obediencia. Entonces Saúl es destituido. Y algunos dicen que el Dios Jehová, ¿por qué permitía que se asesinaran pueblos completos? ¿Por qué Dios permitió que limpiaran todo Canaán y murieran niños? Toda esa gente que fue limpiada de Canaán aborrecía a Dios, como la gente de Sodoma y Gomorra. Esa gente aborrecía profundamente a Dios. Ahí estaba el exceso del odio a Dios. Y entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Raer rotundamente Sodoma y Gomorra. No es lo mismo matar que asesinar. Cuando a veces entrevistan a soldados que estuvieron en la guerra, dicen que ellos mataban y eran muertos también sus compañeros, pero no era nada personal, porque al que mataban ni lo conocían, no lo odiaban. El asesino es diferente. El asesino premedita, observa, calcula, espera dónde va a llegar, lo odia, prepara el arma, con saña golpea, asesina hasta que lo acaba. Ese es el asesinato. Eso Dios jamás lo permitió. ¿A qué quiero llegar? A que Pablo se arrepiente de haber actuado así, aunque sea en celo por Jehová. Se arrepiente. Él mismo le confiesa a Lucas, es lo más probable. Lucas es el que está escribiendo Hechos. Yo estuve cuando mataron a Esteban. Él fue de los que arengó a la gente a apedrear a Esteban. Ahora ya está convertido al cristianismo, pero es un dolor que no se puede quitar. Por defender la sana doctrina jamás le permito que usted jale de las mechas a alguien. No es para que usted odie, es para que usted lo lleve al camino de la sana doctrina. Pablo cayó en ese exceso. Dice que cuando pidió cartas para ir a buscar a la gente a Damasco, que fue cuando se da su conversión, dice que respiraba maldiciones. Vamos a ver qué más sigue diciendo Pablo, hermano. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo
y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, ahí estaba un sumo sacerdote que sabía que Pablo estaba diciendo la verdad. Este sumo sacerdote era Caifás. Ahora en este momento está un tal Ananías, que es de los sumos sacerdotes más corruptos que ha habido. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Castigados por creer en Cristo. ¿Usted arrastraría a una mujer budista? ¿Usted arrastraría a una mujer musulmana porque no cree en Cristo? No, orar por ella primero y después acercarla a las Escrituras para que la conversión la dé el Espíritu Santo, porque la conversión no la da el hombre, la da el Espíritu Santo. Vámonos al verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. El judío sabía perfectamente que luz que venía del cielo no era Satanás, era Dios. Pablo entiende perfectamente de eso y empieza a relatar su conversión. 12 del día, rumbo a Damasco. Pablo, empecinado con un grupo de gentes, ir a traer cristianos y llevarlos a Jerusalén. De pronto, una luz cegadora lo deja ciego, que viene del cielo. Cae del caballo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden que cuando Dios menciona 2 veces tu nombre es porque algo serio está pasando. Saulo, Saulo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás el reino de los cielos? Si creyeres. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le decía a mi pastor: hermano, ¿y por qué Pablo tuvo un encuentro así de conversión? Y yo quiero que se me presente una luz cegadora, hermano. Dios no ha permitido que yo vea nada de eso. Dios ha querido que solo sea por fe, porque el cristiano vive por fe, no por vista, no por lo que ve, sino por lo que cree. Mi conversión fue gradual. Llegó el momento en que entendí que Cristo era el Mesías, Cristo era el camino, Cristo y su sangre bendita limpiaba mi vida. Entonces fue cuando entendí que era yo cristiano. El Espíritu de arriba, el Espíritu Santo, me decía a mi espíritu que yo era creyente. Y entonces entró el gozo. Que tengo problemas en mi vida, como usted los tiene, pero eso no me quita el gozo de ser creyente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres? Porque yo ando sirviendo a Jehová, al Dios de Israel, pero ¿tú quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, el carpintero, a quien tú persigues. Así o más claro. Fíjese cómo le está cayendo este mensaje a los judíos, Para ellos es nada más Jehová. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué tengo que hacer, Señor? Si tú eres Dios y te estoy persiguiendo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y entonces Pablo se va a Damasco y entra por una calle que todavía existe, que es la calle La Derecha. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, Pablito lo tienen que llevar, llevado de la mano, ciego. Por los que estaban conmigo llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, no es el esposo de Zafira, ni es también el sumo sacerdote, otro Ananías que era un hombre justo. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándoseme me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y lo miré. ¿Se dan cuenta por qué este libro seduce tanto al movimiento carismático? Hemos dicho hasta el hartazgo que los milagros se siguen dando por soberanía de Dios, no por manipulación humana. Y a las pruebas me remito. Si alguien dice que tiene el don de los milagros, entonces nos vamos al hospital civil, a terapia intensiva, donde está la gente por morir, y que los levante. No, pero así no se vale, tiene que ser en una iglesia, con mucho humo, mucha música, mucha alabanza, que haya confusión, que haya ruido, y si los levanto, ¿puedes o no puedes? ¿Tienes el don o no lo tienes? Recibe la vista, Pablo, punto. Los milagros no están sujetos a manipulación ni berrinche humano. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo, de Jesucristo,
a todos los hombres de lo que has visto y oído, su conversión. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate en el nombre del Señor Jesús y bautízate. Sabemos perfectamente que el bautismo no salva, es un acto de obediencia a Jesucristo. Y lava tus pecados invocando su nombre. El agua no lava los pecados, entonces estaríamos bañándonos todo el día. Es invocando, creyendo de corazón, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le está cayendo esto a los que no creen en Jesucristo? ¿Cómo le está cayendo esto a estos hombres que nada más era Yahvé, que nada más era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Lo mismo que sentía Pablo, ese enojo, ese coraje. Pablo es enviado a los gentiles. Entre este versículo 16 y el 17 hay 3 años de distancia. Pablo se fue a Arabia 3 años. Después de lavar sus pecados invocando el nombre de Jesucristo, se fue a Arabia 3 años. Subió a Jerusalén 3 años después. 3 años de un versículo a otro. ¿Estuvo Pablo haciendo qué? Seguramente entrenándose en la gracia de Cristo Jesús, conociendo a su Señor. 3 años pasaron y entonces dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo estaba en el templo de Herodes. Emoción fuera del cuerpo, éxtasis. Cuando eso Dios lo da, no hay problema. Algunos padres de la iglesia primitiva experimentaron esto, pero no hicieron de esto el punto final de la doctrina. Si alguien llegara a tener aquí una experiencia así, mis respetos, qué bonito, lo felicito, sigue usted aprendiendo la escritura. No, si quiero volverlo a tener y quiero volver a tener esa emoción. Sentí un calor, me caí, y se vuelve el punto final del evangelio, el volverse a caer. Si Pablo lo que hubiera estado buscando fuera éxtasis, el éxtasis, el éxtasis. Pablo se dedicó a predicar la palabra. Y parece que hoy en esta época la gente está sedienta de éxtasis, de emoción, de caídas. ¿Y la palabra? ¿Quién la va a predicar? Algo especial para Pablo, un éxtasis fuera del cuerpo sobrenatural. Miren lo que pasó. Me sobrevino un éxtasis. Dicen que nadie ha visto el rostro de Dios. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios lo sabe todo. Dios sabe quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Dice: los que tú me diste desde antes de la formación del mundo, ninguno se perderá. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Habla de los que son suyos. Ninguna cosa, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, me podrán separar de los que son míos. ¿Qué diablo puede quitarle a Jesús lo que es de él? Lo que es de él, hermano, es de él. Lo que no es de él, no es de él. Hace unos meses fui a la casa de un hermano. Ahí junto a su sala hay una figura muy interesante, donde están echando fuerzas Jesucristo con Satanás. Y agarrando a Jesús del brazo, y Jesús agarrando al brazo y echándole fuerzas. Pues es creado, no tiene poder para vencer a Jesús. Es blasfemo eso. El poder de Dios es sobrenatural. El poder de Satanás es limitado. ¿Cómo está echando fuercitas mi señor ahí? Falta de respeto a mi señor. Y esta gente piensa que en una de esas gana Satanás y ellos se pierden. De los que mi padre me dio, ni uno se va a perder. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo los encarcelaba y los azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, aquí está el dolor de Pablo, cuando se derramaba la sangre del primer santo de la iglesia, un hombre que se arrepintió dice: Esteban, al que matamos, tu testigo. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Pablo estaba agarrándole la ropa a los demás para que apedrearan cómodamente, bien apedreado Esteban. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré a los, ya no a los judíos. Tiene una audiencia judía, casi 100% judía. Y Pablo está contando que tuvo un éxtasis en el templo de ellos. Y dice: vete de aquí porque aquí no te van a creer. ¿Cómo les cayó eso a los judíos? ¿Y este quién es? Sacrílego. Y hasta aquí lo dejaron hablar. Y lo oyeron hasta esta palabra: entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, esto habla de la emoción desatada que tenían estos hombres en contra de Pablo. Botaban su ropa y botaban tierra al aire de la ira que tenían contra Pablo. Cuando oigo predicadores que dicen que el predicador le debe caer bien a toda la gente, en una reunión evangelística no debe hablar del pecado, no debe hablar del arrepentimiento, debe decirle que Dios los quiere dar un beso, que Dios quiere hacerlos eternos. El predicador tiene que predicar lo que la Biblia dice, no importa que avienten polvo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Lo metieron a la fortaleza Antonia, como se dice vulgarmente, para hacerlo cantar, para que hable. Lisias, el tribuno no entendía qué estaba pasando. Ya llévenselo. Y que lo golpeen para que diga qué está pasando, porque no entiendo. Lo amarran a la columna, le destapan la espalda y preparan el flagellum. Es un tipo de látigo, si no mal recuerdo, con 5 cabezas. En cada cabeza tenía un pedazo de metal, o bien podía ser hueso de algún animal puntiagudo. De tal manera que cuando caía el azote, este tipo jalaba y se traía la carne. Mucha gente moría en ese momento. Otros quedaban lisiados. Pablo se dio cuenta que iba a ser tal el maltrato. Pablo empieza a sacar sus credenciales. Le dice al que lo va a golpear, es lícito golpear a un ciudadano romano sin hacerle juicio. El otro hasta brincó. El hecho de haberlo amarrado ya era un problema. Se va para atrás, dice, ¿eres romano? Y sale corriendo a decirle a Lisias, oye, ¿eres romano? ¿Qué vas a hacer? Ahí va Lisias. ¿Eres romano? Sí, porque yo soy romano, pero me costó mucho dinero. Que había 3 formas de conseguir la ciudadanía romana. Uno de nacimiento, el otro de haberle hecho un favor al Imperio Romano, y la otra por soborno, porque no estaba a la venta, era por soborno a las autoridades. Desátenlo. 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito legal azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, a Lisias, diciendo, ¿qué vas a hacer? Puedes perder tu rango y tu carrera militar, porque este hombre ciudadano romano es. Ante Dios todos somos iguales, valemos igual como seres humanos, pero ante los hombres no. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Nada más por haberlo atado, no haberle pegado. Ya había un problema, pero Pablo no dijo nada. Ciudadano romano, judío, capacitaba a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, culto, trilingüe, hablaba arameo, hebreo, griego, escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Y saben qué dijo Pablo en una carta? Todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. No le interesaban sus títulos. Un hombre de Dios. Pablo ha presentado una defensa no por cobardía, porque él decía después, cuando enseñaba los azotes que tenía en la espalda, dice, llevo en mi cuerpo los trofeos de Cristo. Los golpes, porque varias veces fue azotado. Azotes romanos y azotes judíos. Ahora no queremos sufrir en Cristo. Ay, si yo vine a Jesús para que me quite los problemas, no para que me ponga. Es la predicación de ahora, venga y usted y todo se le va a arreglar. Muchas veces nuestros problemas se incrementan, pero ya no estamos solos. Sufrimos con un gozo eterno, sufrimos con una esperanza. Ya no sufrimos solos como sufríamos cuando no conocíamos a Jesús. Ahora sufrimos, hermano, pero vemos allá la gloria venidera que nos espera. Ay, Señor, si nos dejaras ver un poquito del cielo, nos motivaríamos más. Pero, Señor, no te pedimos eso. Solo te pedimos, como el apóstol dijo, increméntanos la fe, para que sin ver creamos. Porque un día queremos estar contigo en la gloria. Ame lo que viene, que es eterno. Su casa, su carro, su vestido, su belleza, su inteligencia, su juventud, su deseo, todo se va a quedar aquí. Ame lo que viene, que es eterno. Damos gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo. Valiente, brillante. Gracias por ese bello apóstol que nos enseñó de fidelidad.
Gracias, Cristo, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres santo, santo, santo. Hay cosas que no entendemos, que van más allá del entendimiento humano, Señor, pero sabemos que usted tiene el control de todo. Sabemos también porque la Biblia dice que usted nos amó primero y después nosotros le amamos a usted. No fue al revés. La Biblia dice que fue Dios quien abrió el corazón de Lidia. Lidia no podía abrir su corazón porque estaba muerta. Entonces es Dios el que abre el corazón. Si usted cree que ha venido a Cristo porque usted tiene fe, por la fe que usted tuvo vino a Cristo, la Biblia dice en Efesios que la fe es un don de Dios, no es algo que nace del hombre. Entonces, Señor, ¿qué tenemos? Solamente el deseo de alabarte, de glorificarte, de darte toda la honra a ti, Señor, porque usted es el dueño de todo y de aquellos por los cuales su Hijo murió. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.